Bendecimos a todas las personas que hoy nos acompañan, que llegaron en el tiempo de la alabanza y se conectaron con nosotros, también a través de las redes sociales. Hoy vamos a compartir el tema. Dios puso en mi corazón compartir un tema con la iglesia. Quiero invitarte, por favor, que ahí donde estás puedas disponer tu vida, tu corazón. Es una enseñanza que puede marcar tu vida, como sé que ha marcado la mía mientras estudiaba este mensaje, mientras escudriñaba su palabra y el Señor me hablaba. Porque la palabra de Dios es como espada de doble filo, que no hay manera de tú hablar de Dios sin que Él te toque primero a ti. Amén. Qué lindo es el Señor, qué precioso es el Señor. Amén. Muy bien, el tema que vamos a compartir en esta preciosa mañana, en este precioso día, lo he titulado El proceso de la grandeza o los pasos a la grandeza. El tema de hoy es el proceso a la grandeza o los pasos a la grandeza. Amén. Hay muchísimos textos, porciones de la palabra del Señor que nos pueden ayudar como base. Hay muchísimos. Así que hice un extracto apenas. Pero yo te quiero invitar a que en tu casa puedas de verdad ahondar. Hay unas porciones de la palabra que no las vamos a poder leer a plenitud, pero te voy a dar las porciones bíblicas para que tú lo puedas hacer. Amén. Te voy a dar las porciones bíblicas para que tú lo puedas hacer, para que tú puedas meditar y profundizar en esta enseñanza. Amén. Profundiza en la enseñanza en el nombre de Jesús. Muy bien, vaya conmigo por favor. Génesis capítulo 41. Génesis capítulo 41. Es un pasaje súper conocido. En algunas ocasiones he estado en medio de la predicación de la palabra, escuchando la palabra, cuando he sido invitado, cuando he estado en alguna iglesia y he escuchado la palabra. No sé si le ha pasado a usted, pero uno dice, oye, qué falla que no vino mi hermana. Esa palabra era para mi hermana. La esposa puede decir, esa palabra era para mi esposo, Dios mío. El papá dice, uy, esa palabra debía escucharla mi hija. Y uno como que piensa en otra persona que la necesita. Hermano, si tú estás aquí, es porque el Señor preparó un banquete para ti. Si nos estás escuchando a través de las redes sociales, Dios preparó esta palabra para ti. No para el que está ausente, sino para el que está presente. Y aún la persona que va a escuchar esta enseñanza a través de las redes sociales mañana, pasado mañana, en un año, porque la palabra no pierde valor en el tiempo. La palabra no se añeja, la palabra no se envejece, la palabra tiene poder, dice la misma Biblia. Amén. Así que hoy vamos a compartir entonces el tema, el proceso de ¿qué? A la grandeza o los pasos a la grandeza. Génesis capítulo 41. Génesis capítulo 41. Amén, ¿estás ahí? Muy bien, Génesis capítulo 41. Para no leer todo el pasaje, vamos a leer desde el versículo 41, capítulo 41, del 33 al 44. Dice la palabra del Señor de esta manera. Por tanto, provéase ahora Faraón un hombre prudente y sabio, y póngalo sobre la tierra de Egipto. Haga esto Faraón y ponga gobernadores sobre el país, y quinte la tierra de Egipto en los 7 años de la abundancia, y junten toda la provisión en estos buenos años que vienen, y recojan el trigo bajo la mano de Faraón para mantenimiento, de las ciudades, y guárdenlo. El versículo 36 dice, y esté aquella provisión en depósito para el país,
por los 7 años de hambre que habrá en la tierra de Egipto, y el país no perecerá de hambre. Versículo 37. Estamos en el Génesis capítulo 41, vamos a saltar ahora al verso 40 al 37. Dice: el asunto pareció bien a Faraón y a sus siervos. Y dijo Faraón a sus siervos: ¿acaso hallaremos a otro hombre como este en quien esté el Espíritu de Dios? Y dijo Faraón a José: pues que Dios te ha hecho saber todo esto, y no hay entendido ni sabio como tú estarás sobre mi casa, y por tu palabra se gobernará todo mi pueblo, solamente en el trono seré yo mayor que tú. Dijo además Faraón a José: he aquí yo te he puesto sobre toda la casa de la tierra de Egipto. Entonces Faraón quitó su anillo de su mano y lo puso en la mano de José, y lo hizo vestir de ropas de lino finísimo, y puso un collar de oro en su cuello, y lo hizo subir a su segundo carro, y pregonaron delante de él doblar la rodilla, y lo puso sobre toda la tierra de Egipto. Amén y amén. Diga conmigo: yo soy lo que la palabra de Dios dice que soy. Yo tengo todo lo que la palabra de Dios dice que tengo. Diga conmigo: yo puedo hacer todo lo que la palabra de Dios dice que puedo hacer. Por eso creo su palabra, por eso recibo su palabra, y por eso vivo su palabra en el nombre de Jesús. Amén y amén. Muy bien, toda palabra que Dios nos da. ¿Cuántos hemos recibido palabra del Señor? Desde niños. Algunos han recibido palabra del Señor es más, antes de nacer ya hay personas que han recibido palabra de Dios. Ahora, toda palabra de Dios, toda promesa, todo propósito, todo destino, todo lo que ha salido de la boca de Dios a favor de alguien tiene unos pasos, tiene un trayecto, tiene una distancia, tiene un tiempo. Amén. En la eternidad, cuando Dios habla, en realidad ya actuó. Cuando Dios habla algo, ya lo vio. Dice la Biblia que Dios llama a las cosas que no son como si fuesen. No sé si me hago entender. Entonces, la mayoría de las veces, cuando Dios anuncia algo, cuando Dios nos habla acerca de una promesa, en muchas ocasiones nos revela el porvenir, lo que viene para nosotros. Lo anuncia, pero no nos anuncia el proceso que nos va a hacer llegar hasta ese cumplimiento de la promesa o de la palabra. ¿Sí me hago entender? Él no nos anuncia de qué manera. A veces no nos anuncia los duelos que vamos a vivir. A veces no nos anuncia el costo que nos va a llevar para poder conquistar esa promesa. No nos dice el tiempo, no nos dice el desgaste, cuánto nos costará, cuánto nos va a doler, qué me tocará dejar. ¿Cuánta gente ha sido llamada en medio de un ministerio, en medio de una reunión? El Señor dice: a ti te llamo al ministerio. Y mucha gente, cuando ha sido llamada al ministerio de esa manera, creen que ya al día siguiente ya son los que van a coger el micrófono y van a predicar, y ahora son los apóstoles, ahora son los pastores. Quiero recordarte algo, hermano. Aunque no podemos generalizar, podemos decir que la mayoría de las veces cuando Dios da una promesa y una palabra, revela la promesa, revela la palabra, pero no revela los detalles y el proceso o los pasos, las estaciones que te va a tocar dar. Cuando Dios le dijo a David, lo ungió a través del profeta Samuel, lo llama el octavo, el último de 8 hermanos. El historiador Josefo, en el cual se apoyan muchos teólogos actualmente, escribió de que David posiblemente, cuando recibió este ungimiento para ser el próximo rey después de Saúl, tenía aproximadamente 10 añitos de edad. Pero la mayoría de los teólogos dicen que David en realidad no tenía 10, sino 15 años cuando fue ungido como rey. No fue valorado ni siquiera por su papá,
Ni siquiera su papá, cuando fueron a ungir de sus hijos, de los hijos de Isaí, ni siquiera su papá se tomó la delicadeza de invitarlo. Al menos, mijo, de mis hijos se ha provisto Dios un rey, esa fue la palabra. Pero te voy a invitar para que tú veas cuál de mis hijos mayores. Ni siquiera fue invitado, no fue tenido en cuenta. Pero dice la palabra, Dios le dice al profeta que de sus hijos, de los hijos de Isaí, venía el próximo rey. Entonces le dice al papá, ¿son todos estos tus hijos? Dice, bueno, todos no son, falta uno, falta el menor, queda aún el menor, fue la expresión. Puedes encontrar esta historia maravillosa de la vida de David, cómo comenzó él en el primer libro de Samuel, capítulo 16. Y dice la palabra, queda aún el menor, pero no lo llamé. ¿Por qué? Porque él es el que está cuidando las ovejas. Se creía que David no venía de una familia de ricos, porque no tenían los padres dinero para tener tantos criados, sino que tenían a sus hijos y a David como el criado que se encargaba de los asuntos varios, de recoger el estiércol de las ovejas. Pero cuando él pasa por esa puerta y entra, dice el Señor, que le dice al profeta, levántate y úngelo, porque Él es el que yo escogí. Y Él va a apacentar a las ovejas de mi pueblo. Va a ser el príncipe sobre mi pueblo. Y entonces el profeta derramó aceite sobre él. Derramó aceite sobre él y lo ungió como rey. El que no fue invitado. Ahora, esa mañana, tarde, noche, cuando vierten el aceite y lo ungen como rey, sale ese chico, pongamos 15 años, por favor. Sale ese chico de 15 años sin haber tenido un entrenamiento para ser rey, pero sale ungido. Es más, cuando Saúl es desechado, el profeta Samuel le dice a Saúl, ya Dios se ha provisto de un rey. Y el rey Saúl se tira al manto del profeta y logra rasgar y romper una parte del borde del manto del profeta. Entonces el profeta Samuel le dice, así como rasgaste mi vestido, ya Dios rasgó tu reinado y lo ha dado a un prójimo tuyo mejor que tú. O sea, ya lo dio, ya fue el reino ya fue traspasado a otro hombre. Pero ese chico solamente tenía 15 años. Pero para Dios ya era el próximo rey. No sé si me hago entender. Para el papá todavía no era. Para Saúl tampoco era. Posiblemente él todavía no se veía como rey. Pero en la eternidad de Dios, en el tiempo de Dios, ya Dios lo tenía como el próximo rey. Ahora no le dijo, solo le dijo que iba a ser el próximo rey. Pero no le dijo que ahora iban a venir osos. Y que Dios iba a permitir que entraran los leones a tratar de robarse sus ovejas. No le dijo que le iba a tocar enfrentarse aproximadamente 2 años o 3 años después con un gigante llamado Goliat. El Señor no le dijo que iba a ser perseguido por el rey Saúl. Porque muchas veces Dios nos da la palabra, pero no nos da el proceso, porque posiblemente te puedes desanimar. Así que a veces no nos dice los detallitos del proceso para no desanimarnos. Porque dice, si yo le digo que se va a enfrentar contra un león, se me desanima. Así que vamos a tomarlo por sorpresa más bien, pero yo voy a estar con él porque yo lo ungí, le di una palabra y yo no lo voy a soltar. No sé si me hago entender. Mira, no solamente David, Elías, el profeta Elías, Dios le dice, ahora, antes de terminar con la palabra, dice la Biblia que un día él se sentó a reinar sobre todo Israel. Dice la Biblia que David fue el rey, como lo dijo la palabra. David comenzó a reinar a los 30 años. Reinó 7 años en Hebrón y el resto de los años en Jerusalén, la capital del reino, la ciudad de David. Se convirtió en el rey que ya había sido profetizado 15 años atrás aproximadamente. Yo declaro en el nombre de Jesús que tú te vas a convertir en todo lo que Dios te profetizó. En toda la palabra que Dios te dijo que iba a pasar contigo, pasará en el nombre de Jesús. No te detendrá una circunstancia, no te detendrá una enfermedad, no te detendrá un ataque del enemigo, no te detendrá ningún plan de las tinieblas.
Muchas veces el enemigo ha tratado de enfermarme. Muchas veces ha tratado de sembrar terror, circunstancias adversas. Pero en el nombre de Jesús, hoy yo quiero decirte que lo que Dios dijo de ti se cumplirá. Se cumplirá, así sea inalcanzable, así la gente diga, ¿cómo se va a cumplir? El que dijo que se iba a cumplir, lo cumplirá. Es más, ya lo cumplió. Amén. Dice la Biblia también que el profeta Elías, el mismo profeta Elías, Dios le dice, ha sido demasiado el tiempo que has estado aquí, ya te he alimentado por cuervos y ellos te han traído pan y te han traído carne. Algunos dicen que era un tipo de hamburguesa. Y el Señor le dice, ya le he dado orden a una viuda. Cuando tú recibes una palabra como esta, no te preocupes, ya le hablé a una viuda. Y tú dices, wow, esa viuda debe tener unción. Habla con Dios, wow, yo quiero también estar en esa unción con ella. Y ya le he dado orden a esa viuda para que te sustente, para que te dé de comer durante muchos días. Y el profeta dice, mira, me recogerán en el aeropuerto, será, no sé, una Ford Explorer, una Toyota, ¿qué será? Te estoy tratando de contextualizar en este tiempo. Cuando tú escuchas que alguien, que ya Dios habló con alguien y te van a sustentar por muchos días, hermano, posiblemente tú te puedas hacer una expectativa. Tú te comienzas a imaginar el cómo Dios va a cumplir esta palabra que Él te dijo, que te va a sustentar por una viuda. De pronto tú dices, no, de pronto esa viuda heredó una fortuna, de pronto heredó una mina de oro, wow, me va a tener en un penthouse. No, gloria al Señor. Pero Dios no le dijo que la viuda era una viuda pobre. Dios no le dijo que la viuda no tenía sino el último ración de comida para morirse, ella y su hijo. Porque muchas veces, si Dios nos anunciara la manera en que va a hacer las cosas, nos podemos desanimar, nos podemos debilitar en fe. Pero dice la Biblia que se encontró con la viuda de Sarepta. No dicen el nombre, solo dicen de dónde era. Y dice la palabra que esa viuda, en obediencia a la palabra que le dio el profeta y la palabra que Dios le había dado a ella, pudieron comer ella y sus hijos y el profeta por muchos días. Amén. Si te hablara de hombres como Pedro, cuando el Señor le dice, ven, ¿quieres caminar sobre las aguas y venir donde yo estoy? Ven. El Señor no le dijo que las olas se iban a aquietar. El Señor no le dijo que el viento iba a dejar de soplar con ímpetu. No le dijo eso. Solo le dijo, ven. Tampoco le dijo, ven, que si tu fe te falla, yo te voy a agarrar. No dice eso, solo le dijo, ven. Dice la Biblia que Dios le habla a Abraham y le dice a Abraham, capítulo 12 de Génesis, sal de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Y haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Yo voy a hacer de ti una gran nación. Tu descendencia será como las estrellas del cielo. Tu descendencia será como la arena que está a la orilla del mar. Si la puedes contar, así será contada entonces tu descendencia. Porque serán muchos. 75 años de edad cuando le dieron esa palabra. Pero Dios no le dijo, escúchame bien, que la palabra en materializarse tardarían 25 años para cargar al hijo de la promesa. Tampoco le dijo que su esposa iba a ser estéril y que se iba a envejecer la matriz de su esposa. Cuando nace el hijo, tampoco Dios le dice, te lo voy a pedir para que lo sacrifiques y lo mates en sacrificio para mí. ¿Qué tal si Dios nos dijera cada detalle de lo que nos va a pasar en la vida? Algunos dijeran, Señor, yo prefiero quedarme sin ministerio, Padre. Esas cosas, no. Otros dirán, ay, no, Señor, déjame aquí sanito, déjame aquí, yo prefiero quedarme en esta silla y no pasar penuria y no pasar tantas dificultades, Señor. Pero si estás atravesando por circunstancias duras, si estás siendo procesado, yo quiero decirte bienvenido. Bienvenido
a trabajar de la mano de un Dios que, aunque permite que pasemos por etapas, por procesos duros, no nos suelta, no nos deja a mitad de camino. Ninguno que fue procesado por Dios y comenzó en esos pasos de obediencia, Dios los dejó a mitad de camino. Aún el que falló, el que no le faltó la fe, ahí estuvo la mano de Dios y no lo dejó hundir. Amén. Amén, iglesia. Así que hoy quiero, por favor, invitarte a que puedas de una manera especial entender de que Dios te ha dado promesas, que tiene propósitos para contigo, pero hay ciertos pasos que me van a ayudar a acercarme a ese lugar que Dios habló en el lugar que yo iba a estar. No sé si me hago entender, iglesia. Amén. Es interesante la historia de cada uno de estos hombres. Y hay muchos más, solo que por el tiempo no lo podemos estudiar. Estaba estudiando un poco acerca de los procesos. Estaba estudiando acerca de cómo a veces ciertos procesos en nuestra vida, ciertas etapas en nuestra vida, debemos pasarlas, así no nos gusten, pero son necesarias para poder llegar a ser o cumplir con el fin, con el propósito por el cual fuimos llamados. Amén. Y uno de los procesos que quiero compartirte es el proceso tanto del vino como del aceite de oliva. El vino como el producto de la vid y el aceite de oliva como el producto del trabajo que le hacen a las aceitunas. Amén. El aceite de oliva. ¿Cuánto les gusta el aceite de oliva? Ahora, es nutricional. Es muy bueno el aceite de oliva. Es rico en ciertos tipos de omegas. Te va a ayudar para la sangre. Ayuda a combatir el colesterol malo. Yo no soy médico, tampoco soy nutricionista, así que no voy a ahondar en eso. Pero es interesante el trabajo que hacen con el aceite de oliva. Para extraer el aceite de oliva, el olivo, así se llama la planta, el olivo. El olivo produce un fruto que se llaman aceitunas. Y hay diversos tipos de aceitunas. Pero en la primera etapa, que se llama la etapa de la recolección, hay diferentes maneras artesanales, otras más tecnificadas para recolectar las aceitunas. Pero las aceitunas no se recolectan en la primera etapa como los granos de café, grano a grano, con la mano, ¿verdad? ¿Sabes cómo hacen? Para recolectar las aceitunas, el labrador coge un palo y comienza a golpear las ramas. Me gustaría que tú te vieras el video de cómo es el proceso desde el olivo, cuando comienza a dar su fruto, que es la aceituna, todo el proceso hasta que tú lo tienes en tu casa. Perdón, este es el vino. Tienes en tu casa. Ay, aquí lo tengo. Casi hablo por aquí. Y me llama la atención porque da hasta dolor cómo cogen con ese palo, ¿verdad? Y comienzan a golpear las ramas donde están las aceitunas. Ahora, las empresas, muchas empresas se han tecnificado y ahora ya no tienen un palo para darle y ponen un toldo abajo para que todas esas no caigan en tierra, sino caigan en un toldo y luego lo recogen. Entonces, tienen algo que es como un... Sí, tiene otro nombre, pero esa es la función. Es coger y estremecer artificialmente o técnicamente con una máquina la rama. Abrazan la rama con la punta de esa máquina, del palito, abrazan la rama y eso comienza, el mismo palito comienza a estremecerla. Y el agricultor está ahí, se para firme y eso comienza a moverse. Si el árbol hablara, dijera, cuidado con lo que estás haciendo.
Me duele lo que estás haciendo. En ese proceso, algunas de las ramas caen, se pierden hojas, ramas llegan a caer. Entonces pasa después de ser golpeada, de ser estremecida. Hay mucha gente que en los procesos se ven sacudidos, se ven estremecidos por circunstancias difíciles. ¿Te has podido sentir así como el olivo? Pero estás en el proceso, estás en la primera parte del proceso. Luego viene un proceso de selección y comienzan a quitar, en ese proceso de selección, comienzan de limpieza, perdón, comienzan a quitar hojas y ramas que han caído. Después de allí pasan algo que se llama lavado y lavan ahora solamente el grano. Limpieza, el Señor necesita limpiarnos en el proceso. Amén. Y sientes que te arde. Y sientes que el Señor, Padre, pero ¿por qué me está pasando? Hijo, yo sé. Es un poquito incómodo, pero es necesario hacia donde yo te quiero llevar. Porque donde yo te quiero llevar, esto no te sirve. Luego de que están totalmente limpias, lavadas, pasan por un martillo o por una prensa hidráulica. Y esta empresa es como un martillo que comienza a triturar toda la aceituna para entonces hacer de esa aceituna, sacarle el aceite. Me estoy tratando de volar ciertos pasos para ilustrarte mi otro ejemplo que te he traído en esta preciosa mañana, en este día. Pero después de que sale el aceite es filtrado. Después de filtrarse y purificarse, ¿verdad? Para purificación, eso tiene que ver con la santidad de nosotros como hijos de Dios. A través de la sangre de Cristo tenemos el perdón de pecados. Pero luego pasa a una parte casi que final y se llama la etapa de los catadores. Entonces ellos huelen y perciben el aroma y dicen, este es virgen. Y si es más fino todavía se llama extra virgen. Y tiene que tener un aroma específico. Dice la Biblia que nosotros percibimos un aroma. Hermano, la persona que ha sido procesada huele diferente. No huele a orgullo, no huele a pecado, no huele a arrogancia. Y solo está en los restaurantes más costosos los que llegan a ser referencia extra virgen, pero han sido más procesados que la aceituna tradicional. Hermano, nunca te compares con otros. Ay, ¿por qué a mí no? ¿Y por qué a él sí y a mí no? Porque a ti te quiero llevar como un aceite extra virgen. Yo quiero llevarte delante de los grandes. No te pongas a comparar con aquella persona que está al lado tuyo. Yo sé hacia dónde te voy a llevar. No te concentres en lo que está pasando al lado tuyo, en el otro, en la otra familia. Más bien concéntrate en lo que en los pasos que Dios te haya venido llevando. Este aceite extra virgen está aquí, envasado, y tiene que ser envasado, escúchame bien, en el color. Tiene que ser oscuro para protegerlo de la luz. Porque la luz puede cambiar y puede transformar su estado y puede dañar. Es impresionante, yo no sabía por qué tenía que ser oscuro. Y no está pagando usted por esto, ¿verdad? Yo estoy dándole esta información. Ahí está, extra virgen, pero tuvo un proceso. ¿Te sientes procesado por Dios? ¿Te sientes que estás en la mano de Dios y siendo procesado por circunstancias? Entonces siéntete feliz. Siéntete feliz porque Dios sabe hacia dónde te va a llevar. Cada etapa posiblemente la desconozcas, posiblemente no tienes una certeza del por qué te están pasando las cosas, pero tú dices, Señor, tú me diste una palabra y lo que tú me dijiste se cumplirá en el nombre de Jesús. Amén. Otro de los trabajos lindos y hermosos que podemos ver en la agricultura es la vid. ¿Cuál es el producto de la vid?
La uva. Ese es el fruto de la vid, la uva. Y de la uva se extraen los mejores vinos. También me puse a estudiar un poquito acerca de la vid y de la uva. Hay varias clases de uvas, pero las uvas que producen los mejores vinos se procesan de una manera diferente. Lo primero que entendí es que el agricultor, el dueño de la hacienda, hace pasar a la vid como el nombre del árbol, la vid. ¿El fruto cuál es? ¿El fruto de la vid cuál es? La uva. ¿Y cuál es el producto o el fruto termina en el vino? Dice el agricultor, dice el dueño de la hacienda, dice que el vino, escúcheme bien, la vid como tal, debe pasar por cierto sufrimiento. Es interesante cuando yo escuché esto, de verdad que me impresionó. Yo espero que este conocimiento te pueda bendecir a ti también. Así que el dueño de la hacienda lleva a la vid a un sufrimiento. La pasan por algo que se llama calor extremo. Y este calor extremo hace que la vid comience a buscar a través de sus raíces agua porque está sedienta. Y lo máximo que pueden hacer es echarle en un sistema de riego goticas de agua, pero goticas al día. No pueden echarle agua. No pueden regarlas como tú riegas una matica en tu casa. El sistema de goteo es mínimo para esforzar a la planta a profundizar hasta que ella se esfuerce. Dicen los científicos que las plantas se estresan. Imagínate tú. Ahora las plantas. No sé si usted sabe, pero hay clínicas especializadas para perros, para mascotas. Y hay spa para perros. De pronto usted no sabe lo que es un spa, pero posiblemente su perro ya sepa que él es un spa. O el perro del vecino. No estoy diciendo que su vecino es un perro, no, sino que el perro del vecino ya lo han llevado a un spa. Pero los perros dicen que se estresan, los animales se estresan. Y ahora los científicos están diciendo que las plantas también sufren estrés, cansancio. Dicen los científicos que las plantas se agotan. Ahora, en el proceso de la vid debe llevarse en un estado de extremo, un estado de extremo calor. No le dan agua suficiente, pero ella debe profundizar para que con ansias busque a través de sus raíces, profundice hasta encontrar agua. Hermano, cuando alguien está siendo procesado y sabe que ha pasado por situaciones muy duras en su vida, sabe que no le toca más remedio. Puede tocar miles de puertas, pero si no toca la puerta indicada, si no va y se pega a la fuente indicada, va a seguir teniendo la sed que no podrá encontrar en cualquier otro lugar. Por eso la vid es sometida a cierto cansancio, a cierta presión. La vid debe estresarse, dice el científico. Eso se llama enólogo. ¿Sabía usted cómo se llama el experto en vino? Es más, ¿sabía usted que el enólogo, el experto en vino, hay enólogos tan importantes que para estampar su firma cobran miles y miles para estampar su firma y decir que este tipo de uvas es una uva muy especial para sacar un mejor vino? No sé si me hago entender. Se llama enólogo. Entonces la vid se estresa. Ella busca a través del esfuerzo, a través del sufrimiento, busca desesperadamente agua y profundiza a través de sus raíces. Y le preguntaban a los científicos, a los enólogos, el por qué hacían eso. Y ellos decían, porque necesitamos sacar, no nos interesan millones de racimos de uva, nos interesa unos cuantos pocos racimos.
racimos especiales, que estén con granos especiales de uva, que nos den uvas con los azúcares especiales, llenos de azúcares, y también que la vid no nos dé el fruto o la uva que nos quiere dar, sino que le exigimos que nos dé lo que nosotros queremos que puede dar. En estos procesos, tanto del olivo como de la vid, escúcheme bien, en todos estos procesos los agricultores sacan tanto del olivo como de la vid, sacan lo que no les sirve. Para hacer extra virgen lo limpian, lo sacan, lo lavan. También de la vid, aquí está la uva, ¿verdad? Uvas preciosas. Esas uvas que contienen los azúcares, que contienen un color. ¿Sabían ustedes que entre más de calidad sean las uvas, ellas emanan un aroma? Cuando la persona que va a tomar vino y que sabe de vino, lo primero que hace es le sirven en la copa y comienza a hacer esto. Yo no sé de eso. Yo solo le estoy diciendo cómo se hace. Y hay personas, el enólogo hace esto. Cosecha de 13 de septiembre yo no sé. Y dicen el tiempo de maduración. Deben estar en unos cilindros que pasan de 15 mililitros. Bueno, pasan por partes. Es más, estaba estudiando hace poco que para poderse vender, algunos de ellos duran años añejándose. Eso se llama maduración. ¿Sabían ustedes que científicamente hablando, yo no soy ni enólogo, no soy ingeniero agrónomo, pero dicen los científicos, los estudiosos del tema, que lo que está dentro o envasado en esta botella de vino es un ente vivo. ¿Y saben por qué tiene un corcho y no tiene una tapita como las de Coca-Cola? Porque siguen madurando dentro de la botella. Y la única manera que no deje de madurarse es que usted se lo tome. Pero si usted no lo toma, necesitan de que esa botella le ponen un corcho para que pueda respirar. Yo no sabía nada de esto, bastante analfabeta en el tema. Pero me gustó todo el proceso para tener el vino que está servido, vino que cuestan 15,000, 50,000 dólares una botella de vino. Hermanos, 50,000 dólares es una casa. Ahí embotellada. Pero pasó por un proceso hermoso, un proceso que posiblemente no le gustaría a usted o a mí.